Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con mucho amor, con el mismo amor que se te fue entregada. También te quiero invitar muy especialmente a que hagamos una oración muy especial y de mucho corazón por tantas personas que tienen tantas necesidades en este mismo momento, por aquellos que sufren por salud, por dinero, por sus relaciones. Si quieres pedir oración, también lo puedes hacer en los comentarios. Si quieres hacer oración, también los puedes hacer en los comentarios. O también puedes hacer oración en tu corazón. Todo es muy valedero. Ya verás que el universo nos devuelve con mucho amor todo este amor que damos en las oraciones. Bueno, por allá están sonando los truenos. Parece que va a llover. Bueno, voy a comenzar la lectura con mis queridos gemelos y gemelas que se encuentran en una relación. Quiero que piensen en esa persona especial. Piensa en esa persona especial mientras yo barajo tus cartas. Nómbrala en tu mente o en voz alta o en voz baja. Lo importante es que conectes con esa persona especial en este preciso instante. Bueno, vamos a comenzar. Estas 4 primeras cartas es lo que siente tu persona especial por ti, lo que piensa tu persona especial de ti y lo que espera tu persona especial de ti. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como pareja y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué piensa tu persona especial de ti. Tu persona especial de ti en este momento se encuentra bastante confundido, confundida, no sabe lo que siente, no sabe lo que quiere, incluso ha pensado en romper contigo, en acabar la relación contigo, pero tiene una confusión tan grande que dice, no, sí, puede funcionar, puede ser que sí, pero después dice, no, o sea, no sé qué es lo que le pasa a esta persona. Yo creo que es que esta persona viene de una relación anterior y todavía no se acaba de decidir. Todavía no acaba de sanar ese corazón y todavía de pronto hay alguien por ahí rondando. Bueno, ¿qué espera de ti esta persona especial contigo? Que tú seas como la solución a algo que le pasa, a algo que le sucede, no sé. Puede ser esa relación anterior que no tuvo un buen fin y que piensa que tú puedes ser ese clavo que saque ese otro clavo. Eso es lo que espera de ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial, súper especial? Que eres una persona a la cual puede, no sé, manipular, que en este momento eres una persona que no tiene una inestabilidad emocional y que te ve algo como necesitado, necesitada de compañía o de amor, de cariño, y que eres una persona que puede manipular de cierta manera. ¿Qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano? La verdad, nada bueno con estos pensamientos y estos sentimientos que tiene tu persona especial. La verdad, nada bueno, no es algo que se esté fundamentando sobre unas bases firmes, es un edificio que se va a caer definitivamente. La inmadurez de tu persona especial juega en contra de ustedes y es una situación que muy seguramente va a fracasar, es una relación que muy seguramente va a fracasar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, si tú estás pasando en este momento por una inestabilidad emocional, que no sabes qué hacer, que esto lo peor que puedes hacer es engancharte o enclavarte o unirte a una persona de un momento a otro por soledad, por no querer estar solo. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos, qué te aconsejan este día de hoy, mi querido amigo y amiga de Géminis, con relación a esta relación, valga la redundancia, que tienes en este preciso momento. Mire, este angelito es súper especial. Dice, escribir es tu fuerza. Bueno, mi querido amigo y amiga de Géminis, este angelito te está invitando a que tú hagas un acto como de, no sé, de cierre, de terminación de esta relación, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tú deseas.
que escribas todos aquellos sentimientos que tú tienes por esta persona, ya sean negativos o positivos. También se los vas a manifestar personalmente, pero lo vas a hacer de una manera sabia, de una manera serena. Escribe esta carta y la quemas y la echas al viento. También inclusive podría ser la oportunidad para que tú escribas, no sé si tienes la capacidad o si tienes el talento para escribir historias, que también puedes escribir historias y es algo muy, muy positivo para ti. Es algo como no sé, como exorcizante o hacer una catarsis al escribir es algo súper maravilloso. También es un tipo de terapia, de método de terapia psicológica que nos puede ayudar muchísimo. Mira, ese otro angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Mira, toma distancia de esta persona para que puedas tomar decisiones sabias e inteligentes y para que vuelvas a encontrar tu equilibrio, para que vuelvas a encontrar tu centro y verás que de esta manera puedes tomar decisiones que te beneficien a ti y beneficien también a otras personas. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Géminis que se encuentran en este preciso instante en una relación. Vamos para adelante, mis geminianos y mis geminianas, que yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y saben salir adelante de cualquier situación que se les presenta. Bueno, ahora vamos para mis queridos amigos y amigas de Géminis que en este preciso instante se encuentran solteritos y solteritas. Las cartas están bastante traviesas, están inquietas, ya salieron. Bueno, ellas están que brincan. Esto es lo que tú estás presentando en este preciso instante, mi querido amigo y amiga de Géminis. Y estas otras 4 cartas que vamos a sacar es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Esto fue bastante atípico, no suelo sacar las cartas así, pero vamos a ver. Ellas acaban de brincar, pues hay que hacerle caso al universo. Bueno, tú en este preciso momento estás atravesando unos problemas económicos por la cuestión de algunas deudas. Una deuda en la que te has involucrado, en la que te has metido y que esto te ha traído bastantes dolores de cabeza, mucho dolor de cabeza por esas deudas que tú tienes en este preciso instante. Tal vez esa deuda, inclusive yo podría decir que hasta de pronto no era ni siquiera para ti ese dinero. Tal vez se lo prestaste a otra persona. Eres demasiado generoso o generosa, mi querido amigo o amiga de Géminis. Y esto es bueno, pero también hay que ser mesurado, también hay que ser medido y no dar más allá de nuestras capacidades. En este tiempo uno no puede servir ni de fiador, ni de fiadora, ni ese tipo de cosas porque hay muy poca, como te digo, muy poca lealtad al respecto, ¿ya? A veces generalmente se pierde el dinero y se pierde el amigo. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado de pronto de involucrarte así como tan a la loca con una persona sentimentalmente, digo, de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Podría ser una relación así como muy fugaz y muy, no sé, podría ser como un huracán, una tormenta que llegó a tu vida, pero podría ser algo bastante decepcionante. Mira, en un futuro más bien cercano, se presenta a tu vida otra persona muy diferente, muy distinta a esta que yo te estoy diciendo. Una persona muy seguramente mayor que tú, de pronto signo Sagitario, Leo o Aries, una persona madura, con experiencia, una persona bastante sabia. No te digo que vaya a ser para algo sentimental, pero es una persona que va a ser muy, muy importante en tu vida. En un futuro más bien cercano, veo en tu vida suerte. Veo en tu vida alcanzar cierto nivel económico diferente al que tienes ahora, mejor que el que tienes ahora, y también reconocimiento social por tu esfuerzo y tu trabajo. El consejo de tus guías espirituales para esta lectura en este momento, que evites enfrentamientos con personas cercanas a ti. Evita discusiones innecesarias con personas que sean tus familiares o tu amigo o conocidos, discusiones que no vayan a escalar como a otro nivel de pronto de violencia o algo así, porque podría ser algo bastante trágico para ti, ya de pronto perder la amistad de ciertas personas por discusiones o circunstancias que de pronto no son tan importantes.
Vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy, mi querido amigo y amiga de Géminis que está solterito y solterita en este preciso instante. Mira, estos angelitos son súper especiales. Dice, tu pareja te dará paz. Mira, te vas a encontrar una persona, esta persona mayor que yo te digo muy seguramente el signo Sagitario, Leo, Aries. No es esta persona que parece un huracán en tu vida, no. Es otra persona más asentada y con más experiencia. Es una persona con la cual vas a poder construir y te vas a sentir así como, no sé, como que te digo, como si estuvieras contigo mismo y que no tienes necesidad ni de fingir ni de hacer nada distinto, que puedes ser tú mismo definitivamente, alguien que te va a traer una paz que nunca la habías conocido. Este otro angelito te dice, tu memoria guarda la justicia. Mira, llega la justicia para ti de algo que se ha demorado bastante tiempo y es algo que tú no te esperabas, algo que pareciera ser que tú ya lo veías perdido. No sé si es algún dinero o alguna reivindicación con respecto a tu nombre, a tu honra, pero algo que tú no esperabas y que es justo contigo que se te va a dar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos geminianos, que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Géminis que en este momento me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y estas 4 segundas cartas es lo que estás por vivir en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para estas situaciones. Bueno, tú en este preciso momento en relación a tu economía tienes ciertos problemas, ciertas dificultades, pero yo creo que tú ves la solución. Tú no estás ni ciego ni ciega con respecto a esto. Tú ya encontraste la solución y sabes por dónde te tienes que ir definitivamente para solucionar ese problema que tú tienes en este mismo momento. Inclusive yo podría decir que podría ser la solución relacionada con alguien de tu familia. Personas que te apoyan, que te quieren y que están al lado tuyo con mucha fuerza, con mucha firmeza, con mucha lealtad, que te ayudan en este momento, rodeado totalmente tú para esta dificultad que tienes, aunque tú sabes que ya puedes salir de esa situación. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, con relación, no sé por qué sale esta cuestión. Necesitas ayuda profesional, vas a necesitar ayuda profesional, muy seguramente en una cuestión legal, en algo que busca ayuda para, no sé, ¿hay algún negocio o un dinero o que te deben o un dinero que tú tienes y que te lo van a querer arrebatar, te van a querer estafar, te van a querer engañar? Busca ayuda profesional para eso, para que no te engañen, para que esto no se haga realidad. Porque mira que dice que van a querer hacerlo, que es una situación que se quiere presentar, pero que tú logras salir adelante de esa situación. El consejo de tus guías espirituales: que cuides muy bien tu salud emocional y tu salud física para que no afecten las decisiones que tú debas tomar en tu cuestión económica, que no mezcles los sentimientos o las relaciones personales con tus relaciones laborales, que los mantengan muy a raya, una cosa en una parte y otra cosa en otra. Y que cambies de cierta manera la estrategia esta de relacionarte con las personas que están en tu entorno económico. A veces como demasiada confianza y demasiada familiaridad con las personas del entorno económico dan la mala sensación a otras personas que pueden decidir por uno y aprovecharse de los recursos que uno ha logrado con tanto esfuerzo. Bueno, mi querido amigo y amiga de Géminis, esa ha sido la lectura para ti el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.